Hoy en Silla Vacía es el turno de Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por la lista 1, Centro Democrático. Cuando invitamos a Arauz a participar aquí en Silla Vacía, su equipo de campaña nos respondió a su vez con otra invitación, que era la de acompañar al candidato en Cuenca durante la grabación de su podcast llamado precisamente El Podcast de Andrés. Una vez que estuvimos ahí y listos para entrevistarlo, el candidato decidió que iba a cambiar el formato del podcast y él empezó a hacernos las preguntas a nosotros. Sin embargo, logramos devolverle algunas y consideramos que durante sus intervenciones podemos dibujar un poco cómo concibe él al campo cultural. A continuación, esta conversación. José Miguel, cuéntanos un poquito sobre cómo está la cultura actualmente en el Ecuador. Bueno, enfrentando muchos desafíos, en especial hay una cifra que nos puede como servir para dimensionar bien las cosas. En porcentajes, el sector cultural ha sido más impactado incluso que el sector turístico, ¿no? Se ha deprimido en un 56%, y hay muchos espacios que han cerrado, tanto en Guayaquil como en Quito, pero hay estos otros lugares, o sea, en Cuenca también. De hecho, hoy quisimos ir a un restaurante cuya gastronomía es bastante conocida y difundida en otros lados. Cerró también, ¿no? La comida también es parte del sector cultural. Entonces sí, está muy deprimida y hay un gran desafío para el siguiente gobierno. Y en términos de las principales expresiones, ¿qué ha ocurrido en el contexto de la pandemia? Bueno, mira, justamente aquí estamos con Pablo. Nosotros trabajamos juntos la revista Filia, pero también el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, donde ahora mismo se está produciendo un libro en el que uno de los autores ha propuesto precisamente el estudio de este boom, digamos, de artistas visuales que hay en redes, sobre todo en Instagram. Y una de las cosas que nos advierte ese autor es que justamente eso puede ser una trampa, porque subir el trabajo a redes sí te da nombre, pero no necesariamente eso implica que hay que hay un crecimiento económico, ¿no? Que hay un desarrollo. Entonces sí, hay un boom, se ven más cosas, se difunden más, se circulan más las cosas, pero no necesariamente se está poniendo o se está eso traduciendo en un modo de vida. Pablo, ha mencionado José Miguel el observatorio. ¿A qué se está dedicando el observatorio en este contexto de pandemia? Bueno, Andrés, primero el observatorio se está dedicando a sobrevivir, ¿no? Sabemos que hemos vivido un año súper complicado como universidad, los recortes de la educación superior, y en ese sentido lo que nosotros como universidad hemos tratado es de demostrar nuestro lado resiliente, ¿no? Como comunidad. Y ahí han surgido muchos nuevos proyectos en este mismo año, algunos políticos para sostener la universidad, como el Frente de Defensa, por ejemplo, que se articuló en media pandemia. Tú sabes, hubo por ahí algunos problemas que tuvimos con el actual gobierno. Y luego otros proyectos como el Observatorio, que lo que hacen es tratar de cumplir con un rol que creemos que tenemos como institución de educación superior pública enfocada al arte y a la cultura. Y es también aportar en la construcción del ciclo de formulación y evaluación de políticas públicas, ¿no? Entonces nosotros hemos realizado primero una convocatoria amplia para tratar de identificar los principales problemas de la cultura, y obviamente algo que salió primero es el tema del empleo, ¿no? El empleo cultural con sus particularidades, singularidades, y que lo hacen un sector vulnerable, ¿no? Es frágil, no tiene las mismas características que otros sectores. El artista, por ejemplo, trabaja algunos periodos del año mucho más que otros, trabaja por la noche, no por el día. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es generar diagnósticos, primero, que apoyen a comprender mejor el sector para luego pues, tratar de esperar esas respuestas desde la política pública. Oye, actualízame, ¿cómo está? Si es que está vigente o no, pero bueno, yo he tenido que en este recorrido enfrentar distintas conversaciones, pero ¿cómo está la discusión o el debate entre los conceptos de la economía naranja y, por otro lado, la cultura como un derecho? ¿Cómo está esa dinámica, esa discusión? Bueno, como todas las discusiones de política y de economía que tenemos, ¿no? Hay polos
diferentes polos, ¿no? Y creo que en los últimos años ha sido evidente esta moda y esta efervescencia que ha surgido alrededor de la economía naranja, que básicamente es una etiqueta que le han puesto ciertas instituciones a nivel internacional al tema de las economías creativas, ¿no? Viene mucho de organismos multilaterales, viene de cierta parte de la economía. El presidente de Colombia supuestamente era experto en economía naranja, ¿no? Se supone que es experto en economía naranja, escribió un libro para el BID, junto al nuevo ministro de Cultura, que es un economista, ¿no? Y claro, esta rama de entender las economías creativas está enclavada en lo que es la moda del emprendimiento, ¿no? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, que se ha hablado mucho de emprendimiento en esta campaña y nosotros quisiéramos saber qué es emprendimiento, ¿no? Porque mucha gente lo puede entender de una manera o de otra y sabemos muy bien que la moda del emprendimiento puede tener velado un tema de precariedad, ¿no? Querer ser independientes a veces se asocia a esta precariedad y creo que es una trampa que podemos tener, ¿no? Por otro lado, tenemos mucho más profunda ancladas visiones desde la diversidad y la heterogeneidad que tiene el sector cultural, ¿no? Hay unidades productivas, obviamente, que tienden al emprendimiento más liberal o clásico y otras que están mucho más ancladas en lo popular, en el barrio, en el territorio, y lo que nosotros tratamos es demostrar esta diversidad. Chévere. Laura, cuéntanos ¿cómo está la UARTES en estos momentos? ¿Cómo está influyendo o cómo ha influido la Universidad de las Artes en el resto del sistema educativo nacional, tanto a nivel de la educación primaria y secundaria y en el resto de instituciones de educación superior? ¿Cuál ha sido tu lectura? ¿Cómo es tu experiencia en ese aspecto? Bueno, para mí la Universidad de las Artes tiene una tarea muy grande, ¿sí? Al ser la única universidad que está enfocada solo en artes, cuyas carreras solo son artísticas y que está profesionalizando todo este sector, realmente está ofreciendo opciones justamente a estos sectores que anteriormente no tenían la oportunidad de poder estudiar. Entonces, se está convirtiendo poco a poco en una opción para todas aquellas personas cuyo sueño, porque siempre será un sueño de alguna forma en nuestras economías poder dedicarnos a las artes, cuyo sueño es poder hacer de ello una profesión digna, cuyo sueño es poder vivir de lo que aman. Entonces, yo veo en mis compañeros, sí, esta maravilla de que muchos de ellos, a pesar de que sus familias no contaron, sí, con la oportunidad de poder acceder a una educación superior, ellos están accediendo a esta educación superior y en artes. Entonces se pelea con estos estereotipos de las carreras útiles a la sociedad y se pelea también con el tema de que la cultura es siempre la última rueda del coche, siempre a lo que se le puede hacer a un lado justamente porque hay prioridades, ¿no? Cuando en realidad es la cultura lo que nos atraviesa absolutamente a todos los sectores de la sociedad. Entonces, se está peleando, yo diría. Se está peleando y ha logrado varias cosas. Todos los compañeros y compañeras de las diversas carreras que tienen la oportunidad de participar en concursos en el exterior y ser reconocidos, ¿sí? Que es una maravilla, o sea, que es una maravilla. El poder contar con estos docentes que, claro, en su época, al no tener la oportunidad de formarse aquí, tuvieron que salir al exterior también buscando los medios, porque realmente no los ha habido, y que nosotros tengamos esa oportunidad de nutrirnos de ese conocimiento y esa experiencia, y que estemos creando un sector cultural aquí profesional, ¿sí? Que también empodere al sector artesanal, es maravilloso, o sea, y que a partir de ahí estemos justamente luchando toda esta cuestión de qué significa ser un artista profesional en el país, a qué nos enfrentamos, y abrir los ojos acerca de que eso es algo que está enterito por trabajar. Hay un par de preguntas ahí. Yo recuerdo una de mis experiencias, ¿qué te diría? Como más reveladoras de lo que ocurría cuando se creaba la Universidad de las Artes, era que
muchos jóvenes que venían de distintas provincias del Ecuador Sí. se Sí. reencontraban y decían, wow, es la primera vez que tenemos un espacio para gente como yo, que yo en mi cantón, en mi provincia, éramos poquitos y aquí somos bastantes y Exactamente. nos reencontramos. Exactamente. Esa sensación de comunidad. Sí. Esa sensación de que no somos pocos, o sea, que habemos realmente muchos quienes estamos en esta búsqueda, quienes... Ese espíritu sigue permanente ahí. Claro, Sí. el espíritu artístico es completamente resiliente. Una de las cosas que comentábamos con los chicos hace un momento era que en este contexto que ha sido tan difícil, se han visto cosas terribles y hemos tenido pérdidas de todos los tipos y ha sido realmente muy doloroso y de mucha transformación. Pero también está el tema de que el sector cultural y el sector artístico está acostumbrado a atravesar crisis. O sea, Claro. y en ese contexto y en este y en muchos otros que han habido de diversas índoles, siempre estamos emprendiendo y con lo que emprender implica en un tema de precariedad, ¿no? Siempre estamos emprendiendo y siempre muy conscientes de que tenemos que buscarnos los proyectos y hacerlos y llevarlos a cabo. Entonces, estuvimos muy impactados, claro, pero siempre buscando las maneras de crear. Oye, y el grupo de estudiantes de la Universidad de las Artes, ¿hay gente que se transfiere de otras universidades para ir a la Universidad de las Artes? Claro que sí. Sí, hay Claro ese que caso. sí. Hay estudiantes que de universidades privadas han visto el pensum, han visto la formación profesional de los docentes, han visto el tema de los espacios y todo este tipo de cosas y sobre todo la diversidad que ofrece. Y se han cambiado de carrera. Nosotros tenemos, por ejemplo, hablando específicamente de literatura, es la única universidad que ofrece literatura realmente. Es la única. Y eso me decía un compañero que estuvo en algunas universidades buscando poder dedicarse a ello. Entonces decía, esta es la única universidad que me ha ofrecido realmente esta carrera. Entonces decimos, sí, la universidad está trabajando bastante en eso y como que tratando de brindar todo lo que tiene a su disposición para competir con las universidades que en este momento tendrán obviamente mucho más presupuesto, que en este momento tendrán tal vez alumnos muy Solo pudientes. en este momento, porque ya es el 24 de mayo, vuelve el presupuesto para la universidad pública. Ojalá, en eso estamos. Pero Estamos claro. tomando nota, Tere. Sí, que la estamos No, tomando claro. nota, pendientes. Sí, hay un Pero- compromiso de vida, por cierto. Sí, pero sí, ese es el tema. O sea, queremos competir, esa es la visión. La universidad ya compite de alguna manera de esa forma al brindar, al tener estudiantes que son tan capaces, que pueden medirse con personas del exterior de una formación distinta y tener Chévere. premios. Sabes que una de las cosas que yo pensaba en el ámbito educativo era la importancia de poder formar a los más pequeñitos en lo que podríamos denominar lenguajes universales, contemporáneos, ¿no? Y claro, ahí estaban, bueno, el aprendizaje del idioma inglés, el aprendizaje de lo que ahora son los lenguajes informáticos en el contexto que vivimos, pero también en el lenguaje de la música. Tú como licenciada en artes sonoras, En formación. en proceso, En proceso. ¿cómo verías que se incorpore la enseñanza de la música desde los 2, 3 años de edad para todos los niños del Ecuador? Yo lo Como veo- es en otros países, ¿no? Claro, yo lo vería maravilloso. Y no solamente la música, sino todas las artes, porque los niños tienen diferentes afinidades. Sin embargo, sabemos que los sistemas educativos caducos son justamente aquellos que no están pensando que los niños tienen diversas inteligencias. Entonces, esta posibilidad de poder trabajar las inteligencias que están presentes en todas las personas y despertar esas mentes desde muy temprana edad es maravilloso. O sea, si nos damos cuenta Y realmente... además habría camello para los que egresan como licenciados. ¿no? O sea, lo que queremos es que haya camello ya, no lueguito. Pero bueno, la cuestión es que claro, o sea, eso nos llevaría realmente también a entender desde temprana edad qué importante puede ser el tema de la profesionalización de las artes, porque no es un hobby, o sea, es un modo de vida, es una Exacto. profesión, o sea, los artistas no tenemos horario, estamos trabajando todo el tiempo porque estamos enamorados de lo que hacemos. Entonces, todo bien con el horario laboral, pero realmente todo el tiempo estamos trabajando. Chévere. Así que ponerle un valor y también un precio a ese esfuerzo es importantísimo. Absolutamente, absolutamente. José Miguel, ¿cómo han
evolucionado, si es que quieres, involucionado las políticas artísticas de fomento artístico en los últimos años en el Ecuador? ¿Cuál ha sido el rol que ha cumplido el Ministerio de Cultura, el Instituto de Fomento de las Artes, el Instituto de Creación Audiovisual? Cuéntanos un poquito de cómo está el diagnóstico de la institucionalidad. Perfecto, pero esa es una Yo pregunta... sí sé, pero igual te Claro, pregunto. no, pero esa es una pregunta que después quisiera devolverte también, porque me interesa muchísimo saber cuál es también tu visión, ¿no? Bueno, o sea, lo que hemos visto en general es una serie de recortes que empezaron, pero el problema tampoco es que es tan nuevo, sino que ha habido una inestabilidad sostenida. De hecho, en el mismo Ministerio de Cultura, desde su creación, o sea, hasta ahora me parece que han sido 12 o 13 ministros, y eso siempre ha estado como... Con la llegada de cada uno, o sea, hay unos cambios que no se terminan de asentar porque no duraban ni un año. Y entonces no había un proyecto a largo plazo. Y eso también es lo que le ha pasado a un montón de proyectos independientes. Puedo pensar enseguida en el EDOC, en el Quito Fest, o en cosas de ese tipo, o en festivales de ese tipo que tenían un público importante, una audiencia importante, una gran convocatoria y una gran proyección, pero que finalmente, justamente al aplicar a los fondos concursables, bueno, tenían que hacer una planificación para un año. Entonces no podían proyectarse con el tiempo. Entonces esa inestabilidad, bueno, siempre estuvo golpeando al sector, pero fuera de eso, claro, últimamente está el desfinanciamiento que además ha traído cosas como la fusión del ICA con el IFAIC, ¿no? El ICA que era que sería la evolución del Cenecine, que tuvo grandes resultados en su tiempo, y que era como lo que estaba funcionando, ¿no? En principio no debería haber un problema entre funcionar institutos dedicados a las artes, pero lo que estábamos viendo es que el Instituto de Cine funcionaba y el otro todavía no encontraba un rumbo. Y el otro gran problema a nivel cultural, digamos, institucional y público, está en que tenemos una ley de cultura desde hace 4 años que no se ha terminado de aplicar, ¿no? Y ha habido ahí una cosa de voluntades políticas y de falta de voluntad también, ¿no? Una voluntad política de detenerla. Sabemos que, no sé, hace 3 turnos, 2 turnos, no, 3 ya van a ser porque ya sabemos que vamos a tener nuevo ministro de Cultura pronto. Hace 3 turnos, el expresidente de la Casa de la Cultura, que era ministro de Cultura, hizo mucho para que la ley de cultura no se terminara de aplicar. Y estamos vamos a cumplir 5 años ahora en octubre de que se aprobara y seguimos muy en las mismas. Entonces, eso, ¿no? Hay inestabilidad y también como que falta de voluntad y la falta de voluntad se traduce en eso, en que no se termine de aplicar la ley y en los recortes presupuestarios. Pero, ¿qué piensas tú de eso también? O sea, ¿cómo lo diagnosticas tú también, Andrés? Sí, o sea, a mí me parece grave, ¿no? Porque luchamos tanto para lograr que esa ley de cultura se apruebe, que tenía un marco institucional sólido, amplio, que permitía democratizar la cultura, modernizarla en algunos aspectos, y sin embargo su avance fue muy lento, ¿no? Hace muy poco se establecieron algunos elementos que habían que avanzar, como los incentivos tributarios y demás, pero creo que si los evaluamos, tampoco es que han tenido un impacto contundente. Pero sí, o sea, necesitamos, creo yo, apalancarnos en una institución sólida en el sentido conceptual y que ha logrado avances rápidos y profundos en un poco tiempo, como es la Universidad de las Artes. Para mí yo creo que ahí está un motorcito que tenemos que impulsarla, por ejemplo, a partir de la consolidación de la idea que era que los conservatorios pues sean parte de la Universidad de las Artes, y de esa forma tener su presencia también nacional, generando vinculación con el aparato productivo, cultural, en donde vamos a empezar a ver sinergias, pero ya con esta energía más desde la formación, desde la investigación, desde el conocimiento. Por ejemplo, en la ciudad de Loja, teníamos el planteamiento de construir un conglomerado, una especie de un clúster de las artes y de la cultura, en donde podemos tener el conservatorio, el teatro, la orquesta sinfónica, pero también la educación en el ámbito de la educación secundaria. Por ejemplo, el conservatorio no solo a nivel tecnológico, como lo dice la ley, sino a nivel
de la educación de secundaria, tercer nivel. pero en un solo espacio físico que permite esta confluencia que se logra como por ejemplo en el campus de la universidad. Entonces, diseñaron especie de espacios físicos también que generen el desarrollo cultural, donde se integre también el componente de las industrias culturales, donde se integren los componentes de propiedad intelectual, de fomento, de crédito, de fondos de capital, de riesgo, y que no todo dependa de que, bueno, ojalá el ministerio lance los fondos concursables alguna vez en el año y que las condiciones no sean tan dirigidas, etcétera, sino que pueda haber una dinámica más propia vinculada al conocimiento, a la formación y a la transferencia de conocimiento en el mundo de las artes. Yo creo que sí se puede montar algo así, ¿no? Y en el ámbito económico vinculado a la cultura también hay grandes oportunidades vinculadas al propio sistema educativo, ¿no? Que hay como potenciar. Ahí tengo una pregunta. Mira, hay una cuestión específica que sucede con la universidad y te agradezco mucho haber tocado el tema de justamente los conservatorios y el tema de que se pueda unificar esta cuestión. Ese fue uno de los proyectos que estaban presentes, ¿no? O sea, como justamente que los conservatorios también puedan dar títulos de tercer nivel y que ya no sean solo tecnologías, tecnologados, etcétera. Pero hay al menos en Guayaquil, por el contexto de la ciudad, nosotros nos dábamos cuenta de que había esta pugna, ¿ya? Esta pugna entre tal vez el proyecto que representa la universidad, que es un proyecto universitario que tiene un modelo pedagógico distinto, que tiene una transversalidad, que tiene la intención de una formación con contexto decolonial, etcétera, 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 que obviamente tú conoces, y también esta cuestión de los conservatorios que de alguna manera todavía guardan esta visión de la educación europea, que está bien. Sin embargo, ¿cómo eso choca? Porque choca el tema de la alta y la baja cultura. O sea, nosotros estamos hablando de una universidad que nos está enseñando justamente que no podemos hablar de una alta y baja cultura. Entonces, ¿cómo tomarían, por ejemplo, los conservatorios esta cuestión de la unificación? ¿Cómo podría darse esa unificación propiciando que no exista, o sea, que no se tome desde que debe primar la una sobre la otra, sino que deben coexistir? Eso es muy importante porque de alguna forma siempre los sectores que tengan acceso, obviamente, a una educación tal vez en el exterior o a una universidad privada, van a hablar irremediablemente de una alta cultura. Y nosotros aquí estamos profesionalizando a los sectores justamente que no tienen esa posibilidad. Entonces es un debate muy grande. Hay que construir y hay que partir desde la lamentable precariedad de los conservatorios ecuatorianos, que se sostienen también muchas veces por el esfuerzo de los padres de familia, de por ahí algún mecenas, del voluntarismo, y a partir de esa triste precariedad de la cual parten, buscar oportunidades de crecimiento y de sinergia y de por ahí explorar puntos de exploración, valga la redundancia, en el ámbito más conceptual, sobre qué tipo de cultura, qué tipo de arte queremos construir. Pero ahí, digamos, yo tengo mi posición, y es la de una Universidad de las Artes más protagónica del desarrollo formativo de la juventud ecuatoriana, no solo en el ámbito propio de la universidad, sino en sus, por eso te preguntaba antes, en sus redes de influencia en el resto del aparato educativo y formativo a nivel nacional. Así que yo le apuntaría por ahí, pero obviamente hay que hacerlo con respeto, con consideración de pues, instituciones de larga data que también tienen sus tradiciones, su presencia, su aporte a la sociedad, pero hay que ir pinchando, ¿no? Porque no podemos quedarnos en el pasado, hay que ir desafiando también en materia conceptual. Bueno, voy a volver al tema de los incentivos, que tú los Sí. hablaste y que los dejamos ahí un poco flotando, porque hay muchas cosas que se pueden tratar, ¿no? Y tú decías que, claro, han habido incentivos como facilidades tributarias o arancelarias que se han aplicado y que van en concordancia de la ley de cultura, ¿no es cierto? Pero ahí nosotros hemos hecho un diagnóstico un poco de, bueno, esta idea del Plan Ecuador Creativo, que fue lanzado en un periodo prepandemia como la gran solución, muy ligado a esta idea de la economía naranja. Y ahí nosotros hemos identificado que, claro, hay un problema
que los incentivos están básicamente centrados en la oferta, ¿no? O sea, hay todo para fomentar la oferta y además un tipo de oferta, que es un tipo de oferta muy ligado a lo empresarial, ¿no? Entonces, ahí creemos que hay varios desafíos, ¿no? Primero, ver la demanda también, si ya estamos hablando en esta dimensión económica del mercado de la cultura, ¿no? La demanda como todo este desafío que la misma universidad contribuye a desarrollar, que es el de formación de públicos, ¿no? Cómo generar una sociedad que esté mucho más consciente en que la cultura es casi una necesidad básica, vamos a decirlo, un derecho humano. Lo hemos visto en pandemia, ¿no? ¿Quién en este momento de pandemia no ha recurrido al arte, sea al audiovisual, a la música, a los libros, para sobrevivir, ¿no? Para encontrar su bienestar, ¿no? Entonces creemos que el tema de la demanda es muy necesario de atender, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, la universidad y la transversalidad del arte en la educación básica, media y superior es importantísimo. Fundamental. Y también, por otro lado, creemos que es importante diversificar la oferta, ¿no? Los incentivos a la oferta o las formas de entender que el campo cultural es heterogéneo y diverso, ¿no? Y que no solo estamos en una lógica de economía naranja o empresarial, sino que el campo cultural es extremadamente heterogéneo en sus formas, y ahí existe también una necesidad de sofisticación de atender a estas demandas, ¿no? Entonces ahí hay como que un gran desafío, y eso es un poco lo que trabajamos en el observatorio como para poder retroalimentar futuras políticas públicas. ¿Cómo podemos desplegar algo así a gran escala que permita combatir las adicciones, la violencia de los más jóvenes, como ese gran proyecto de la Orquesta Sinfónica Juvenil que vimos en América Latina, o estas grandes redes de teatros de jóvenes para involucrarlos en el teatro desde pequeños, iniciativas artísticas que además sean gratuitas para los niños y sus familias, pero que les permita tener distintas formas de construir comunidad, de expresarse y de enlazarse, ¿no? Creo que cuando hay público todo se puede, ¿no? Entonces, la educación es básica para que desde niños estemos demandando y tengamos esta necesidad de acceder a la cultura, ¿no? Creo que en otros países se lo ve, ¿no? Si vemos de Europa, por ejemplo, Francia es un ejemplo en el cual desde niño tú tienes la posibilidad de acceder a cine, a teatro, a espectáculos, y así vas formando un capital cultural, ¿no? Creo que aquí hace falta esa educación, por un lado, ¿no? Que comience desde mucho más temprano, y luego sí establecer garantías para aquellas personas que decidan ofrecer su espectáculo, generar su centro cultural, generar su publicación, puedan lograrlo, ¿no? Hay una necesidad de entender las particularidades de cómo funciona la producción de arte, ¿no? Y creo que eso, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y creo que eso a la final, como dice José Miguel, no solo a través de encontrarnos, esto fomenta una convivencia social mucho más armónica y de paz, ¿no? Creo que es una de las grandes herramientas para combatir la violencia. A mí me cuesta entender cómo haya gente todavía que piense que armar a la población es la solución, cuando es lo contrario, es armarle de cultura, de arte, ¿no? Ahí se crea espacio público, las ciudades son más seguras, podemos caminar. Creo que por ahí hay un gran desafío, Andrés. Mira, hay una cosa clave que ya por allá me acaban de... esto era. En este año, en el 2021, se realizarán las elecciones de las casas de la cultura, de los distintos núcleos en todas las provincias del país. La ley de cultura también modificó eso para que haya mayor participación, para que se democraticen y sobre todo para que haya también una incorporación de las nuevas generaciones en la institucionalidad de las casas de la cultura. ¿Qué piensan ustedes que son jóvenes sobre las casas de la cultura Benjamín Carrión y los distintos núcleos provinciales? ¿Qué piensan hacer al respecto ustedes, jóvenes ecuatorianos dedicados al arte y la cultura? Bueno, yo ya me afilié, sí, como periodista,
Pero, o sea, realmente lo que estás diciendo, o sea, sí era súper importante esto Pero de es que es ya mismo, ¿no? Creo que en febrero toca estar el catastro Sí, sí. listo, ya en abril será la elección, me imagino. Esto que mencionas de que se amplió, digamos, la votación a través del ROAC, ¿no? De que era este registro único del contribuyente, pero para los artistas. Sí era esencial porque sí había y se sentía muy fuerte esta diferencia generacional y no se estaba vinculando a nuevas generaciones. Eh, pero bueno, yo sigo percibiendo la Casa de la Cultura como una cosa que está un poco estancada, pese a que hay muchas actividades, muchos espacios que permiten a la gente ir y ensayar, o sea, con sus proyectos independientes, ¿no? Pero no hay una cosa articulada. Y entonces eso, lo que requiere la Casa de la Cultura es articularse, articular sus proyectos y no solo ser un espacio que te lo presto, te lo doy. Sean bienvenidos, que está bien, ¿no? Pero tiene que articular un plan. Creo que ahí hay también un reto, ¿no? La Casa de la Cultura es una institución que tiene muchos años, muchas décadas, entonces también hay como que anquilosamientos que hay que refrescar, ¿no? Y ahí se ve también disputas que existen dentro del campo cultural, ¿no? Y que no han logrado lograr una armonía institucional para formar un engranaje que funcione. Ahí nosotros, y justo nosotros después de que nos ocupemos de las campañas presidenciales, porque ahorita lo que estamos tratando es que los candidatos hablen de cultura, ¿no? En los debates hubo muy poco de cultura, ¿no? Hubieron otros temas priorizados, siempre es así, lamentablemente. Entonces nosotros hemos hecho esta invitación a los candidatos, en la cual te volvemos a invitar, te esperamos en la universidad, en la biblioteca, que es un espacio magnífico. Y luego de eso nos vamos a ocupar también de las elecciones de la Casa de la Cultura. Vamos a invitar a los candidatos y ver cuáles son sus planes y programas para poder conocerles todos mejor. Es en cada provincia, ¿no? En cada provincia hay esa oportunidad. Bueno, vamos cerrando. Sí, Yo ahorita muchas quiero terminar simplemente con una pregunta final para los tres. Vamos yendo uno por uno, es la misma pregunta. Pero, en pocas palabras, ¿cuál sería el perfil que debería tener el próximo o la próxima ministro de Cultura del Ecuador? Muy bien. Eso estaba en nuestro cuestionario también para ti, para todos los candidatos. Pero sí, o sea, yo lo que pienso es que hay una cosa que es urgente y es que no solamente que hay que rescatar, digamos, como un apoyo público, o sea, o una estructura pública muy fuerte, sino que necesitamos un ministro que también ayude a crear espacios para que la cultura sea una cosa que dé réditos, pero también de forma independiente, o sea, y privada y también comercial. Entonces eso, necesitamos un híbrido. Se intentó hacer algo con el Plan Ecuador Creativo, pero realmente no terminó de funcionar. Pablo. Qué buena pregunta. Creo que para comenzar lo que no tiene que ser, no tiene que ser alguien que se deba a un sector o a un grupo del arte o la cultura, porque ahí divides al campo cultural. Yo creo que tiene que ser alguien que entienda la cultura en su dimensión global, local y en sus diferentes ámbitos, ¿no? En el arte, el patrimonio, las economías, la política detrás de la cultura y muy importante la educación en artes. ¿Y habrá alguien así? Hay que buscarlo. Laura. Bueno, yo quisiera que sea alguien que sobre todo esté muy comprometido con por qué está en el cargo. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos con cualquier tipo de autoridad, sea a nivel estatal, a cualquier tipo de nivel, ¿no? Es que no sabemos por qué estamos ahí, no tenemos objetivos, no trabajamos, entonces necesitamos trabajar, o sea, necesitamos saber claramente qué tenemos que cambiar y eso requiere diagnósticos, eso requiere tener una plena conciencia de cuáles son las falencias de todos estos sectores, o sea, tenemos que Es alguien que entre con un plan, con una agenda, que sepa qué es lo que quiere hacer. alguien que justamente pueda conocer como que de qué pata estamos cojeando, ¿no? Entonces, es amplísimo, yo creo que es amplísimo, o sea, es un trabajo inmenso, pero sí, yo siempre apostaré por una visión decolonial, siempre apostaré por una visión decolonial, pero también es muy importante lo que acaba de decir José, entender que hay muchas personas que no necesariamente quieren hacer, no ven que tal vez el tema de las artes esté vinculado políticamente, pero hay otras que sí, y poder entender
que ambas visiones son importantes, ¿no? Sí, porque hay un negocio también dentro de lo que hacemos artístico. Los productos tienen que venderse, tenemos que vivir de ello, pero también tenemos que poder transformar la sociedad rompiendo estas estructuras culturales que no nos sirven a través de proyectos culturales que sean sustentables, porque para eso justamente es que estamos. Entonces, si hacemos una cultura estética que haga culto a la estética, no nos está sirviendo de nada, pero nos está pintando un chévere mural que no nos dice nada tampoco. Entonces, ir más allá también, ¿no? Necesitamos una transformación de la sociedad, una transformación de la cultura. Ahora el reto creo que tenemos de aquí al 24 de mayo es organizar una gran conferencia nacional de unos buenos días, unos cuantos días de trabajo que aborde toda la temática que pueda derivar en consensos, en elementos fundamentales en la práctica legislativa, económica, reglamentaria, política pública, etcétera, etcétera, educativa, y ver qué sale de ahí para poder apuntar al futuro. Y lo podríamos hacer ahí. Podemos hacer en la universidad. Será parte de la transición. Muchísimas gracias queridos amigos. Como vieron, nos quedamos con muchas preguntas que hacer al candidato, pero la invitación sigue abierta a que Andrés Arauz venga aquí a la Biblioteca de las Artes a seguir conversando con nosotros sobre arte y cultura. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Uartes SY, y podrán seguir viendo algunas otras entregas de esta iniciativa Silla Vacía, en la que invitamos a los candidatos a la presidencia de la República a hablar acerca de sus planes y sus ideas en el campo cultural. Será hasta una próxima ocasión. Nosotros no imprimimos nada en 2020, sino que hicimos toda la producción digital porque tuvimos que escoger, o esperar al final del año cuando por fin llegara algo de presupuesto o cumplir con la cuota académica, que era súper importante también. Este es Grado Cero, que es una recopilación de estudios, pero también de testimonios de cómo se entiende la idea de lo equinoccial en el arte producido en Ecuador. Chévere. Este es nacido y Yo criado. tengo una fascinación etimológica con la palabra Ecuador, por cierto. Este es Nacido y Criado, que es una recopilación de un trabajo que se realizó en vínculo con la comunidad, con un barrio de Guayaquil que estaba como muy venido a menos y que fue recuperándose a partir del trabajo artístico. Tuvo mucho que ver con el graffiti, pero también se fueron reconstruyendo historias del barrio. Y este es Nigeria, que este también es de vínculo con la comunidad, Nigeria Segunda Independencia, que cuenta también la experiencia en este barrio del sur de Guayaquil, en el que, la universidad llegó hasta instalar una radio no permanente, pero una radio itinerante, y hubo espacios de teatro y todo esto, justamente tratando de movilizar un poco más a esa comunidad y a ese barrio. Entonces, ese proyecto yo lo conocí al inicio, cuando recién lo iban a desplegar. Sí, me acuerdo. Lindo. Muchísimas gracias. Este ha sido el año de mayor producción editorial de la universidad. Sí, hicimos 30 títulos. Qué bien. Sí. Felicitaciones, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias.